Buen día, compañeros y profesor. Mi nombre es Diana Carolina Cedeño Plazas, soy de la especialización en Gerencia de Talento Humano y el tema que vengo a exponer es cuál es el nuevo rol y responsabilidades que debe adquirir tanto estudiante como docente en el estudio de modalidad virtual. Para eso hablaremos un poco sobre la evolución de la educación en Colombia. Veamos una pequeña línea de la historia de la evolución de la educación en Colombia y cómo ha sido el rol y la responsabilidad tanto del estudiante como del profesor. Yo dividí en 3 etapas la educación en Colombia, cómo ha evolucionado. Y la primera de la que hablaremos se llamará Apertura a la educación escalonada. En la Constitución Política de Colombia del año 1886 establece que la educación pública será organizada y dirigida en concordancia con la religión católica. Y agregado a estas instrucciones, crearán la primaria costeada con fondos públicos, será gratuita, mas no obligatoria. El Estado le dio la facultad y la libertad a la Iglesia Católica para crear, organizar y dirigir educaciones, institutos de ciencias eclesiásticas, seminarios de formación religiosa. Entonces, básicamente, esta etapa, la Iglesia Católica tenía la oportunidad de enseñarle al estudiante lo necesario y suficiente, sin necesidad de estimular mucho la investigación ni la proactividad en cada clase conforme a los medios existentes en ese tiempo. Entonces aquí vemos un rol de estudiante y profesor muy nulo. O sea, las únicas personas que podían dar su opinión e informar solo lo necesario era la Iglesia Católica. Los que podían acceder a esta educación eran las personas de la alta sociedad. Eran los únicos que podían estudiar, y eso que se supone que esa educación era gratis y dirigida a todo el mundo con fondos públicos, pero nunca lo tuvieron en cuenta, ya que la iglesia era la que manejaba esa parte de la educación. Esta es la primera etapa. Conozcamos la segunda etapa, que la llamaremos reforma educacional. Esta reforma educacional la veremos reflejada al terminar la guerra de los 1000 días. Una cantidad de hombres se reunieron y vieron la necesidad del desarrollo en la economía para establecer un mejor país. Vieron la necesidad de investigar un poco más. Entonces estaba en ese tiempo el presidente marroquí, el cual dividió la primaria en primaria, secundaria y profesional. En la secundaria la estructuró en 2 partes, que era la técnica y la clásica. Incluyó en esta educación idiomas modernos, materias previas para la enseñanza universitaria, y la segunda hacía énfasis en la filosofía y las letras. En la universitaria solo se veía eso, entonces ahí estamos viendo reflejado un poco más la Iglesia Católica, y a pesar de que le quitaron ese poder de libertad a la Iglesia Católica de seguir educando a los hombres de ese tiempo. Pero en eso entonces solo le estaban dando importancia a la agricultura, industria y comercio, por lo cual vemos que ahí estaba muy limitado el rol de profesor y estudiante. Ahí solo hacían énfasis en agricultura, industria y comercio, no le daban la oportunidad de investigar otras materias o otras áreas para ir evolucionando en el desarrollo de la economía. Y veremos la última etapa. La llamaremos la revolución académica. En esa etapa conocimos crearon el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, la Universidad Javeriana, la Universidad Tomástica y Santa Fe de Bogotá. Estas fueron estas 3 escuelas de enseñanza
Solo iban enfocadas a la estructura de los altos linajes, a las personas que más dinero tenían. Allí no tenían en cuenta ni a los de clase media ni a los de clase baja. Y en esa solo se podía estudiar los ciclos de arte, teología y cánones. No tenían en cuenta nada más, ya que las demás personas no tenían necesidad, entre comillas, de estudiar, a pesar de que la educación en ese tiempo